Queridos hermanos, buenos días. Dios les bendiga en este día domingo, día del Señor, donde podemos tener esta reunión de esta manera y poder juntos alabar al Señor, bendecir al Señor y también escuchar su bendita palabra. Mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración para pedir la bendición del Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús pedimos ahora, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que podamos escuchar tu palabra, prestarle atención, Señor, poder atesorarla en nuestras vidas y también practicarla cada día y sobre todo en este tema que vamos a ver en el día de hoy. Señor, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, escuchando y obedeciendo tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, en esta mañana vamos a comenzar con otro punto de esta serie que venimos tratando de cómo enfrentar nuestras luchas diarias. Y hoy vamos a empezar a ver, porque no vamos a terminar hoy, Dios mediante lo concluiremos el domingo próximo, un tema que es muy propicio para nuestro tiempo, para el momento que estamos viviendo también, y que el Señor a través de su palabra nos va a guiar y nos va a enseñar a cómo poder ir corrigiendo algunas cosas que son importantes para nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar cómo enfrentar la ira, el enojo y la amargura. En realidad, en esta mañana, Dios mediante, vamos a ver un poco más sobre la ira, sobre el enojo, y el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar un poco más sobre la amargura. Pero es muy importante porque cuando uno se introduce en la palabra de Dios, se encuentra tantas cosas, mis hermanos, ya lo vengo diciendo hace algunos domingos, que realmente cuando uno quiere aprender algo sobre un tema o que Dios nos muestre algo sobre cierta cuestión específica, uno empieza a descubrir cuántas cosas el Señor nos dice y nos enseña sobre ese tema a través de su palabra. Y hoy, con el tema de la ira y el enojo, vamos a ver muchos pasajes bíblicos y sobre todo vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros reaccionemos, cómo nosotros nos conduzcamos, mis hermanos, porque esto es importante para nuestra vida y nuestra vida de relación también, no solamente con Dios, sino también con nuestros semejantes. Yo estuve buscando algunas definiciones sobre ira y enojo, por ejemplo, y una de aquellas definiciones que podemos encontrar sobre ira dice así, ¿no es cierto? La ira es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Completa esta idea, esta, podríamos decir así, definición de que se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica, motora o de tipo cardiovascular, acompañada por sentimientos de enfado y que aparece cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Evidentemente, está encaminada a mostrar nuestra disconformidad, a quejarnos. Incluye una serie de funciones de adaptación al medio. Por un lado, la organización y la regulación de procesos internos tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, y por otro lado, la regulación y construcción de relaciones interpersonales y sociales. Aunque parece un poco compleja esta definición, realmente define lo que nosotros conocemos como ira, ¿no? Igualmente vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Con relación al enojo, dice el diccionario, es un enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto, ¿no? Es ese enojo que también produce digamos, en los seres humanos, ¿no? En nosotros, en algunos más, en otros menos, pero que realmente es el resultado que, como dice acá, causado fundamentalmente por una falta de obediencia, de obligación o de respeto, ¿no?
Y la Biblia está llena de pasajes bíblicos. Miren, mis hermanos, la verdad que hay tantos textos bíblicos que nos hablan sobre esto y de cómo realmente nosotros debemos actuar, que llevaría más de 2 domingos incluso ver este tema, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 37 y versículo 8 dice: desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Salmo 37, 8. El Proverbios 11, versículo 23 dice: los justos solo abrigan buenos deseos, la esperanza de los impíos es el enojo. Otro texto también en Proverbios 14, 29 dice: enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Otro más, Proverbios 16, 32 dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. También tenemos otro que dice en Proverbios 17, 27, sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. En el libro de Eclesiastés también encontramos algunos textos que son, llamativos y realmente muy reales, ¿no? Dice el capítulo 7, versículo 8 y 9, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. En el capítulo 11 de Eclesiastés y versículo 10 dice: echa fuera de tu corazón el enojo, aparta de tu ser la maldad, porque la adolescencia y la juventud también son vanidad. Y es interesante porque en el versículo anterior dice lo siguiente, ¿no? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y después dice: quita, pues, de tu corazón el enojo. Es evidente que la alegría está en contraposición con el enojo. Entonces nosotros podemos entender que realmente Dios espera que nosotros podamos dejar el enojo, ir tomando control sobre aquellos momentos y situaciones en cuanto el enojo aparece, para que realmente podamos tener otro espíritu, mis hermanos, y poder de esa manera llegar incluso hasta alegrarnos, ¿no? El libro de Efesios habla mucho también. Vamos a hablar algo más en detalle el próximo domingo, pero por ejemplo Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En el versículo 31, y esto es lo que vamos a hablar un poco más el próximo domingo en especial, es donde dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Hay otro texto muy, importante, como el de Colosenses 3:8, que dice: pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas, ¿no? Entonces uno puede ver a través de estos textos bíblicos, y les digo, mis hermanos, que hay muchísimos más, cómo realmente es un tema tan importante, porque uno ve mucha gente enojada, uno ve mucha gente con ira, y realmente nosotros sabemos que todo eso, termina muchas veces en drama, en tragedia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado de casos de violencia de género donde todo comenzó con un enojo, luego se convirtió en una ira y finalmente en un desastre, ¿no? A través de situaciones realmente, algunas de ellas que fueron fatales. Entonces es importante ver y tratar este tema, ¿no? Pero yo quisiera enfocarme en esta mañana, en los minutos que tengo, que restan, sobre todo en un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 1, y los versículos 19 y 20. Vamos a buscar allí Santiago, capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios, Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Unas sabias palabras que Dios puso en Santiago para que nos dejara a través de la historia estos textos que son tan importantes, mis hermanos. Incluso en el capítulo 3 él habla en una forma más detallada de los efectos de nuestra lengua, de nuestro hablar. Pero yo quisiera que nos enfoquemos en esta mañana especialmente en esto que hemos leído acá en el capítulo 1. Y miren, la palabra de Dios siempre nos da un consejo sabio y prudente para poder conducir nuestras vidas de una manera que podamos agradar a Dios. Y el libro de Santiago nos da varios consejos y lecciones prácticas para lograr vivir una vida cristiana con éxito, ¿no? En un espíritu de amor, en esta ocasión se dirige Santiago a sus oyentes, ¿no es cierto? Y a través del tiempo hacia nosotros, exponiendo la manera correcta de cómo enfrentar la ira. Es interesante que antes de tratar este tema de la ira, Santiago toma el tiempo para traer a luz la importancia de escuchar y hablar. Y hoy vamos a ver algunas cosas que son importantes en este aspecto, ¿no es cierto? Porque el apóstol Santiago nos da a entender algunos principios que son muy buenos para que nosotros evitemos llegar al enojo, a la ira, ¿no es cierto? Y para comprender que el secreto de evitar una explosión de ira en nuestras vidas es no solo ser lentos para enojarnos, como dice el texto que hemos leído, tardo para irarse, no solamente debemos ser lentos para enojarnos, sino que debemos ser prontos para oír y lentos para hablar, ¿no? Y hermanos, en ocasiones la razón que sufrimos de la ira es que actuamos de una manera totalmente opuesta a lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Tendemos a ser lentos para oír, prontos para hablar y como resultado la ira surge y pecamos, ¿no? Así que es importante que nosotros escuchemos con atención en esta mañana esta reflexión, esta palabra que el Señor nos da a todos nosotros, fundamentalmente también a mí, ¿no? Ahora, esta forma de conducirnos, muchas veces al revés de lo que enseña la palabra de Dios, no es sabia. Y debemos ser sabios, porque recordemos que el libro de Proverbios dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuánta verdad en este texto de Proverbios 14:29, ¿no? Y esto es importante porque como escuchemos y como hablemos determinará el resultado final, mis hermanos. Y digamos, de acuerdo a lo que determinemos o cómo determinemos ser personas que practiquemos esto en nuestras vidas diariamente, seguramente evitaremos pleitos, contiendas y aún desacuerdos si sinceramente nos ponemos o nos proponemos practicar este consejo. Ahora, ¿cómo vamos a responder en momentos donde enfrentamos la ira? Bueno, el libro de Proverbios lo dice muy claro, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, es muy claro que hay que entender que cuando actuamos con ira, esto no agrada a Dios. Cuando la ira está presente en nuestra conducta, tenemos que tener la seguridad de que no vamos a agradar a Dios. Al contrario, recordemos, como dice Santiago más adelante en el capítulo 3 y versículo 18, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, no hay que reaccionar en ira. Al contrario, en cada situación, seamos pacíficos, con la paz de Dios sobre nuestras vidas.
Ahora vamos a ver un poquito todas estas partes del versículo 19, donde el apóstol Santiago lo primero que nos dice, a todos nosotros, porque dice, mis amados hermanos, dice el apóstol Santiago, todo hombre y toda mujer, por supuesto, sea pronto para oír, o sea, sea rápido para escuchar. Y esto nos habla de estar atentos, que debemos estar para discernir y comprender de inmediato lo que está llegando a nuestros oídos, o lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para entonces, en la sabiduría de Dios, saber qué hacer o dejar de hacer, mis hermanos. En la palabra podemos leer cuántas difamaciones, ofensas, humillaciones, escupitajos y golpes recibió nuestro Señor Jesucristo. Y Él nunca hizo nada, nunca hubo enojo ni represalias en Él. Y realmente Él mismo enseñó que cuando nosotros, a nosotros nos maldigan, que nosotros bendigamos, mis hermanos. Que cuando nos digan cosas que realmente nos duelan, que nosotros respondamos con bendición. El libro de Isaías 53 y versículo 7, en una de las versiones dice que el Señor fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio de sus trasquiladores no abrió su boca. Y bueno, muchas veces uno puede decir, o digamos, al escuchar esto uno podría argumentar, bueno, pero pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando, o no sabe lo que me han hecho, no sabe lo que me han dicho, ¿no es cierto? Pero el tema no está en realidad en la causa de lo que ha producido en nosotros a lo mejor una reacción de ira o de enojo, sino cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a esa agresión, frente a esa ofensa que nos han hecho, mis hermanos. Entonces, esto es importante. Y acá lo que dice en primer lugar Santiago es que debemos ser rápidos para escuchar. Y tenemos que escuchar bien, mis hermanos. Yo pensaba en un episodio que sucedió cuando el Señor Jesucristo había resucitado, y si uno va al libro de San Juan capítulo 21, dice que, bueno, el Señor primero restaura a Pedro, ¿no es cierto?, preguntándole 3 veces si lo amaba al Señor, y bueno, por supuesto, Pedro le dijo que sí. Pedro realmente estaba mal por lo que había hecho, ¿no es cierto? Entonces dice en una parte, en el versículo 20 del capítulo 21 de San Juan, que volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que era el apóstol Juan, ¿no es cierto?, el discípulo Juan. Él mismo dice en ese pasaje que se había recostado al lado del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces dice que cuando Pedro lo ve, dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y dice el versículo 23 que este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, o sea Juan, no moriría. Pero el mismo versículo 23 dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cómo Pedro no escuchó bien. No escuchó bien porque Pedro llegó a decir que Jesús había dicho que Juan no moriría, pero claramente el mismo Juan aclara acá que Jesús no dijo eso. Él no dijo que no moriría, sino que si quiero que quede hasta que yo venga, quede a ti. El mismo Juan en el versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Es decir, el apóstol Pedro escuchó mal lo que Jesús había dicho. ¿Y cuántas veces el no escuchar bien puede producir una mala interpretación? Y a través de esa mala interpretación, una mala información, compartir algo que en realidad no fue lo que se dijo, y eso muchas veces puede producir heridas, enojo, puede producir hasta ira, mis hermanos, y muchas otras cosas, por el hecho de no
haber sido rápido para escuchar y atento para escuchar lo que realmente se ha dicho, ¿no? Y esto es muy importante porque de alguna manera el ser rápido para escuchar significa también que yo necesito escuchar hasta el final de aquel que está hablando, ¿no? Somos muy propensos a interrumpir las conversaciones, somos muy propensos a que cuando el otro está hablando nosotros empezamos a hablar también y no escuchamos o no terminamos de escuchar lo que la otra parte quería decir. Que muchas veces eso produce una mala interpretación porque no se terminan de dar las ideas o no se terminan de dar realmente los mensajes correctos y nosotros justamente porque somos muy rápidos para hablar en vez de ser rápidos para escuchar, produce todo esto que son malos entendidos y muchas veces eso termina en ira, termina en enojo, mis hermanos. En segundo lugar, Santiago dice que seamos tardos para hablar, es decir, que seamos lentos para hablar. Y honestamente esta es la parte más difícil, mis hermanos. Tener que callar cuando nuestra carne nos dice todo lo contrario es difícil, ¿no? Debemos tomar el tiempo que sea necesario para reaccionar. Debemos dejar pasar el tiempo necesario para que la mansedumbre y la sabiduría de Dios sea la que reaccione, no nuestra carne. Entonces, como decíamos recién, si uno es rápido para escuchar, es decir, está atento a escuchar digamos, con una atención debida y esperando que aquel que está hablando termine de hacerlo, nos da tiempo que nosotros, antes de hablar, podamos pedir sabiduría, podamos reflexionar lo que se ha dicho para tener una respuesta correcta y no muchas veces interrumpir y ser rápidos para hablar, que es justamente lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Cuando nos enojamos, nos transformamos y soltamos todo lo peor que hay en nosotros, mis hermanos. En nuestro enojo podemos decir más de la cuenta y lastimar aún más de lo que nos han lastimado, y entonces pasamos de ser la ofendida a ser la agresora, y es ahí cuando Dios nos va a pedir cuenta también a nosotros. Es decir, pasamos a ser la persona que en vez de ser la que ha sido ofendida, empezamos a ser la persona que es la agresora, porque somos rápidos para hablar cuando Dios nos dice que debemos ser lentos, tardos para hablar, ¿no es cierto? Hay un texto muy interesante en el libro de Salmos, capítulo 38, donde dice 38 y versículo 12, dice: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Versículo 13, mas yo, dice el salmista, como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Y el versículo 15 dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Qué importante es tener control, y por supuesto que todos, incluido yo, mis hermanos, no lo tenemos muchas veces, ¿no? Pero qué importante es tener control para no responder antes de tiempo, para ser lentos para hablar, que podamos escuchar con rapidez y entender antes de dar una respuesta. Justamente el libro de Proverbios capítulo 15, en su versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el libro de Job dice allí, el mismo Job, en el capítulo 13 y versículo 5, si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer, ¿no? Quedarnos callados. Qué difícil que es esto, mis hermanos. Pero a veces quedarnos callados muestra sabiduría,
Porque cuando somos rápidos para escuchar y lentos para hablar, hacemos lo que la palabra de Dios quiere, que es primeramente guardar nuestro corazón. Entonces nuestra boca se abstiene de decir lo que nuestra carne quiere decir. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios nos enseña a actuar con sensatez y sabiduría guardando nuestro corazón. Amén. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En tercer lugar, mis hermanos, dice acá el libro de Santiago, que seamos lentos para enojarnos, tardos para airarse, dice en la versión Reina Valera, ¿no? Hay personas que son, como se dice comúnmente, como un fósforo, ¿no? Y se encienden enseguida, Son tan viscerales que se dejan llevar por esa digamos, extraña sensación en el estómago, ¿no es cierto?, donde empieza a brotar todo ese, empieza a hervir todo ese malestar, ¿no es cierto?, en lugar de dejarnos llevar por el amor que hay en nuestro corazón. Y ese amor que Dios ha puesto en nosotros, y específicamente hablo de un creyente, ¿no es cierto? Pero muchas personas explotan, ¿no? Digamos, tienen esa forma digamos, de estallar ante la menor insinuación de agresión o de herida que pudieran recibir, ¿no es cierto? Y es importante destacar que lento significa tardo en el movimiento, o tardo en reaccionar, mis hermanos. Entonces nos dice acá Santiago que nosotros necesitamos ser lentos. Entonces, esto nos invita a meditar la situación, a esperar a que las cosas se enfríen un poco para actuar con sensatez. Si nos tardamos en reaccionar, nuestra actitud va a ser muy diferente, mis hermanos. Pero esto solo lo podemos lograr estando constantemente en una relación con nuestro Dios, estando en una relación en la presencia de Dios, pidiéndole a Él fortaleza, sabiduría, que no, digamos, hablemos de más, que no nos apresuremos a hablar, y que eso obviamente nos va a ayudar a no, digamos, a apresurarnos a enojarnos, ¿no es cierto? Dice el libro de Proverbios capítulo 2 y versículo 16, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Qué lindo es este texto, ¿no? Yo le estoy leyendo algunos textos en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, pero es similar a lo que dicen otras versiones, ¿no es cierto? Ahora, ante tantas situaciones que vivimos, que nos roban la paz, mis hermanos, y nos hacen caer en ira y necedad, nuestro Dios nos llama a esperar en la justicia. Dejemos que sea Él quien hable por nosotros y quien nos defienda. Debemos buscar estar llenos de la paz de Dios cada día de nuestra vida. Debemos cuidar que nuestra alma, que es donde están las emociones, esté bien abastecida de la sabiduría de Dios y de estar listos para que cuando el diablo busque descontrolarnos o desubicarnos, nosotros estemos preparados. Dice Segunda Crónicas 20:17, allí, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Qué interesante es esto, porque ante una situación difícil que tenían que enfrentar ellos, dice acá que el Señor se iba a hacer cargo, ni siquiera tendrían que luchar, dice que quédense quietos y observen la victoria del Señor, ¿no? Y miren, hermanos, nunca debemos tomar venganza, Dejemos que se encargue la justa ira de Dios. Dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo pagaré lo que se merecen, dice el Señor en Romanos capítulo 12 y versículo 19. Y el Señor Jesucristo nos ha dado el gran ejemplo de cómo actuar ante circunstancias
difíciles. Y si Él, siendo igual a Dios, no se libró de todo eso, nosotros mucho menos estaremos exentos, mis hermanos. Jesús lo vivió, Él sabía lo que nosotros íbamos a pasar y sabe que somos carne y que nuestro instinto nos puede llevar a hacer o a decir algo que no es agradable a nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estas cosas sobre la importancia, mis hermanos, de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos o tardos para enojarnos, para airarnos, ¿no es cierto? Y miren, mis hermanos, los cristianos necesitamos escuchar bien, tanto a las personas como a Dios también. Acá, en este pasaje que estamos analizando, no solamente debemos aplicarlo en cuanto a nuestra relación con nuestros semejantes, que es importante, tal vez en nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, sino también con Dios. Debemos estar dispuestos a escuchar la verdad de su palabra, debemos estar dispuestos a callarnos y dejar que Dios nos hable, nos transforme, y mucho menos debemos enojarnos. Tenemos que estar confiando en que Dios tiene la verdad, y Él realmente es el que nos va a guiar en todo esto, ¿no? Porque este pasaje en el versículo 20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces dice el pasaje: recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Cuando nos dicen cosas que no nos agradan, palabras de desacuerdo, crítica o rechazo, mis hermanos, es fácil responder con ira, especialmente en situaciones de bastante presión. Pero al hacerlo, generalmente empeora nuestra situación y siempre desacredita nuestro testimonio como siervos de Cristo. Es mucho mejor confiar en que Dios defienda nuestra posición en vez de defendernos a nosotros mismos por medio de palabras airadas y precipitadas. Y es oportuno entonces que leamos este texto que dice acá en el libro de Tito, capítulo 1 y versículo 7. Dice así: porque es necesario que el obispo, o el pastor, o el presbítero, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y seguramente lo que Dios pide a los pastores aquí ha de ser bueno también para todos los creyentes, y nadie queda afuera de esto, mis hermanos. Tengamos en cuenta además que la ira no es compatible con el espíritu de oración. Si no, escuchen este texto, mis hermanos, 1 Timoteo 2:8. El deseo de Dios es que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, no es compatible con la oración si uno tiene un espíritu de ira, un espíritu de contienda, un espíritu de enojo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos habremos enojado por cosas poco importantes, verdad, mis hermanos? Y a veces somos como Jonás. Sabemos que era más importante la vida de la gente de Nínive que la calabacera, pero la muerte de esa pequeña planta, cuando se seca, que le daba sombra a Jonás, molestó desmedidamente a este profeta, ¿no es cierto? Y dice Jonás capítulo 4 y versículo 9, entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Ahora, fíjense, mis hermanos, ¿no? Si así sucede con pequeñeces que suelen provocar estallido del carácter, ¿cómo tenemos que estar atentos, mis hermanos? Es malo justificarse y muchas veces decimos, bueno, es el temperamento que Dios me ha dado, yo soy así,
no sirve como excusa, mis hermanos, porque Dios quiere que cultivemos la tardanza del enojo, es decir, que seamos lentos para enojarnos, ¿no? El Espíritu de Dios quiere que cuando el creyente tenga un momento de ira, cuando se aire, como dice la Escritura, no lo haga a través de la ira que es sobra de la carne. Él no quiere que el enojo pecaminoso tampoco, digamos, esté en nosotros, porque no está de acuerdo con el cristiano verdadero. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, mis hermanos, eso no es algo que Dios aprueba. Realmente, cuando uno ve esta lista y uno empieza leyendo que hay cosas que a lo mejor pueden parecer más severas, más graves, pero en esa misma lista encontramos que hay iras, contiendas, disensiones. Por supuesto que esto es fruto de la carne. Por eso realmente nosotros debemos pedirle al Señor que realmente sigamos el consejo, que Dios nos ayude a seguir el consejo y la enseñanza que nos da Santiago, como hemos visto en el día de hoy. Que seamos rápidos para oír, que estemos dispuestos a tener un oído para escuchar a aquel que nos está hablando, o si es Dios el que lo está haciendo, escucharlo con atención, hasta que termine de hablarnos. Que seamos lentos para hablar, es decir, que tratemos de hablar lo menos posible, pero si tenemos que hablar, que esperemos a escuchar totalmente la posición de los demás, el argumento. Quizás en una situación familiar, quizás con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con otra familia, quizás en el trabajo, y aún entre nosotros como hermanos, necesitamos escuchar con rapidez, pero también con atención, y tratar de no apresurarnos a hablar. Y por supuesto, si eso ocurre, va a ser muy difícil que nos enojemos rápidamente, porque vamos a seguir este orden de estar atento a escuchar, estar lento para hablar, y entonces nuestro enojo también será algo que se evitará en muchas ocasiones, porque ese es el propósito de Dios, que tratemos de desechar en nuestra vida el enojo. Vamos a continuar el domingo próximo hablando mucho más de esto, porque en el libro de Efesios y en otros pasajes bíblicos encontramos mucha más enseñanza sobre esto. Vamos a hablar sobre el enojo, la gritería, la ira. También hablaremos sobre la amargura, algo que debemos evitar en nuestra vida, porque no es bueno para nosotros. Así que, mis hermanos, oremos en estos días para que Dios nos ayude. Si realmente nosotros somos propensos a enojarnos, que podamos tomarnos de la palabra de Dios e ir haciendo los ajustes, los cambios que Dios espera de cada uno de nosotros, y de esa manera, como leímos al principio, vamos a alegrarnos en vez de enojarnos, vamos a tener un espíritu diferente, y Dios realmente usará eso como como un testimonio realmente de valor para nosotros. En estos tiempos donde normalmente estamos enojados con todos, estamos enojados con todo lo que pasa, que podamos descansar en la paz de Dios y que realmente vivamos de esa manera. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga.